Gloria a Dios. Dios les bendiga esta mañana, que el Dios del cielo esté ahí por nosotros mientras caminamos, esperando sus promesas. El Dios del cielo glorifique su nombre. Vamos a orar y lo vamos a poner delante de las manos poderosas de ese Dios que nos cuida y suplicarle con todo nuestro corazón que no nos deje ir lejos, que nos mantengamos al cuidado de su sombra, como vimos el tema anterior. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, toda gloria, toda honra la ponemos delante de tu nombre. Que nuestros labios se abran para glorificar tu nombre, para exaltar las grandezas del Todopoderoso. Bendice, Señor, a cada hermana, hermano que está viendo este video y que tu nombre sea glorificado en su diario caminar. Oramos para que la luz de Dios no falte en su manera de vivir. Padre, por favor, ayúdanos para agradarte a ti y caminar en tu misericordia. Gracias, Señor, por todos los cuidados que tienes para nosotros. Amén. Vamos a ver entonces hoy cómo ser mujeres, hombres llenos del Espíritu y caminando en los tiempos del Dios del cielo, porque esa va a ser nuestra oración todos los días. Hay gente que es del desierto. Ese es el tema de hoy. La mujer del desierto, o si es varón el que está viendo, el hombre del desierto. Y dice el Salmo 107, vagaron por el desierto, por lugar desolado, y no hallaron camino a ciudad habitada. Y vagaron por el desierto porque Dios les presentó al salir de Egipto al pueblo de Israel. Dios les presentó un camino corto, pero ellos no quisieron. Ellos estaban amargados en sus vidas y las 10 plagas de Egipto no fueron suficientes para entrar al desierto en obediencia, para salir de ese mundo que los aterrorizó. Cuidado, eso quiere decir que debemos tener cuidado. Venimos del mundo y seguramente hay muchos problemas, muchas dificultades en el alma y necesitamos encontrar la bendición de Dios, porque hay mucha gente en el desierto. ¿Cómo vemos el desierto? Pues Efesios 4:2 nos lo explica. Dice que nuestra vana manera de vivir debemos dejarla atrás, nos debemos despojar. Y él dice, el apóstol Pablo, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, desierto es un lugar donde no va a haber forma de fructificar, de avanzar. Un desierto es un lugar desolado, un lugar que no es un lugar propicio para que el alma se mantenga ahí. Vamos a momentáneamente pasar tal vez por desiertos, pero busquemos la ayuda de Dios y escapémonos del desierto. Hoy vamos a ver el ejemplo de Agar. Agar significa errante. Eso me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho pueblo que sale de las iglesias donde nacieron, donde fueron instruidos y después se hacen errantes porque no encuentran una iglesia donde puedan hacer su casa, donde puedan recibir instrucción. Se hacen errantes porque empiezan a criticar todo lo que ven y lo que oyen, todo. No les parece nada. Que cuando tengamos esa actitud de ver al director de alabanza, ay, esos coros, ay, los cantores. Cuando veamos al predicador, ay, ese predicador, ay, esa palabra. No, cuidado, eso quiere decir que tenemos un alma errante, un alma que tiene hambre y sed de justicia. Recibe la palabra, ama la palabra, busca la palabra. Entrega en devoción delante de Dios constantemente. Un alma errante no está contenta, está siempre criticando, y vamos a verlo en Agar.
dice que Agar, cuando Abraham, se recuerdan que cuando Abraham entró a Egipto, vieron que la esposa era hermosísima. Faraón vio en aquella mujer una calidad de mujer hermosa y la codició y la tomó. Pues Abraham había dicho que era su hermana y se la quitaron. Cuidado, esposos, no dejen quitarse su esposa si es hermosa. Ay, aunque no fuera hermosa, cualquier obra del maligno quiere venir a despojarnos de lo que ya tenemos, del regalo que Dios nos ha provisto. Hay que cuidar el matrimonio, hay que bendecir el matrimonio y buscar amor de Dios. Mi hermana, dijo Abraham, pero Dios le habló. Sara era una mujer justa, ya lo dice la Escritura, una mujer piadosa, y por causa de ella no la tocó Faraón y la devolvió a su esposo. Y para que no le fuera mal por haber codiciado la esposa de Abraham, sabiendo que Abraham era un siervo de Dios, un hombre que estaba oyendo y preparándose para entrar a la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Nosotros vamos, posiblemente para usted este camino de la tierra sea un desierto. No mire este desierto, mire más allá. Vea la tierra prometida, el cielo eterno, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí le dio regalos Faraón. Le dio, dice la Biblia, ovejas, vacas, asnos, siervos y siervas, asnos y camellos. Ahí dentro de las siervas, ahí va Agar. Y Agar fue dada a Abraham para que esa era la costumbre de antes. Cuando las mujeres estériles no podían dar a luz hijos, por más que lo intentaran, entonces llamaban a la concubina, a la que trabajaba en casa, y las embarazaba el esposo, y luego cuando daban a luz en sus piernas, y la esposa recibía al bebé y lo adoptaba como hijo suyo. Y eso fue lo que hizo Sara con Abraham, un error terrible, porque Dios no lo había decretado así. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia, que le iba a dar hijo. Pero no nos apresuremos, porque cuando nos apresuramos a las promesas de Dios, tal vez no este caso, ¿verdad? Pero sí hay promesas de Dios que debemos esperarlas, y debemos esperarlas con paciencia, porque cuando no lo hacemos así, cometemos errores y nos vamos al desierto, y en el desierto hay tristeza, dolor, angustia, soledad. Entonces, cuando ya se vio con un hijo, no permitió que Sara lo cuidara, lo tomó ella, se lo quitó y miraba con desprecio. Entonces las mujeres o los hombres del desierto tienen desprecio en su corazón, y eso no está bien. Por eso Gálatas dice que pero así como entonces el que nació según la carne, dice, cuando se nace según la carne se persigue al que nace según en el espíritu. También así sucede ahora. Cuando en casa hay una persona espiritual que busca lo espiritual, pero hay uno que no quiere buscar a Dios, se le acusa y se burla. Ah, como no el cristiano, ah, como no el santo, ah, como no el que va camino al cielo. Cuidado, oremos mejor, pidamos delante de Dios, porque el hijo de Agar nació según la carne, y el hijo de la libre según la promesa para ser un hombre espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando, sobre todo las parejas que se están uniendo y que desean hijos, que esos hijos sean hijos del Espíritu, porque juntos programan una vida espiritual. ¿Podrán dos caminar si no están de acuerdo? Lo que se procura dentro del matrimonio es caminar de acuerdo. Cuando no se camina de acuerdo, entonces hay división, hay carne y hay espíritu. ¿Cuál de los dos será más espiritual? Pues el de la carne
va a estar en el desierto criticando, va a estar burlándose como lo hizo Agar. Cuidado, la crítica no es constructiva y no es conforme a la palabra, es según la carne. Cuidado. Gálatas 4:30 nos dice: la escritura echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser carnales y espirituales al mismo tiempo. Definamos nuestra vida. El carnal vive en el desierto. No es una vida de prosperidad, espiritualmente hablando. Puede ser que, como lo vimos en Lamec, ¿verdad?, que él dio hijos muy, muy buenos, trabajadores, emprendedores, pero como nosotros lo que nos está interesando en este tiempo es agradar a aquel que nos llamó y nos dio su luz, a no ser gente del desierto, porque ya nos alcanzó la luz. Caminemos viendo al Cristo de la gloria, caminemos interesados en la misericordia del Dios del cielo, porque Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y dentro de esos frutos de la carne nos pone el apóstol Pablo que la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Cuidado, nuestro Dios es un Dios de poder, de misericordia y no quiere que su pueblo camine en desierto. El desierto es soledad y el enemigo toma control y se vive en la carne y no se disfruta una vida del espíritu. Entonces, fíjese que Agar fue una mujer del desierto, porque primero que no quiso vivir conforme el espíritu, fue llevada a un lugar de adoración, fue llevada a que conociera con el Dios de Abraham. Pero ahí dentro de la casa de Abraham, el padre de la fe, vivió con astucia y fue cegado su entendimiento. También podemos ver otro ejemplo, María, la hermana de Moisés. Cuando pasaron el Mar Rojo, la vemos en una vida espiritual, alabando y glorificando a Dios. Pero cuando empieza a criticar a Moisés, Dios la hizo leprosa y la sacó del campamento. Cuidado, la lepra es figura del pecado. María, esa mujer que adoró a Dios, que se hizo líder de alabanza en un momento de gloria, de ver la misericordia de Dios. De repente le alcanza el desierto, criticando, murmurando. Y contra Moisés, que fue un manso y humilde. Es que si tenemos que revisar nuestros caminos, ¿se fija? Qué importante es detenernos y caminar en una vida espiritual. El desierto, como dijimos, trae soledad y se vive en la carne. Y no debemos caminar así. La dureza del corazón. Abraham posiblemente rogó por ella porque Dios le habló cuando Sara le dijo: yo quiero que esta sierva criticona, murmuradora, y el hijo que tenía Ismael también le había enseñado. Por eso leímos que las escrituras dice que los hijos de la carne van a ser igual, ¿verdad? En la carne, así como fue la mamá, fue Ismael. Si vio criticar a Sara y a su hijo, Ismael también lo hizo. No se detuvo en ningún momento a ver a su hermano como algo de cual aprovecharlo, disfrutarlo. No, lo empezó a criticar, a criticar, a criticar. No critiquemos al hermano, guardemos nuestro corazón. Y vemos que la primera vez embarazada, Agar se fue al desierto. ¿Y qué pasó ahí? Tuvo un encuentro con Dios. Al encontrarse con Dios,
Dios la visita, le habla para volverla en sí y le revela. Mire qué tremendo. Si es que los creyentes del desierto no están faltos de revelación. Los creyentes del desierto no ponen su voluntad en el Dios Todopoderoso. Los creyentes del desierto cierran sus oídos a practicar la justicia de Dios. Entonces se encuentra y le dice, tú vas a ser madre de un hijo varón. ¿Y quién le puso nombre a ese hijo? Dios. Le dijo, se va a llamar Ismael. Regrésate con tu señora y ponte humilde, sumisa. En la carne no quiere ser sumiso ni humilde. La carne no puede ni quiere. Por eso es que el hombre o la mujer del desierto va a vivir en la carne, no agradando a Dios por el Espíritu, va a vivir en ociosidad, como lo vimos. Dice Pedro que si no buscamos virtudes para caminar en el Espíritu, somos ociosos. Y los ociosos están en el desierto y los que están en el desierto viven conforme a la carne. Y Dios mismo se les puede presentar en el desierto y no poner oídos, no poner atención. Eso es tremendo. Cuidemos nuestra vida espiritual. Si hemos alcanzado caminar en el Espíritu, volvámonos al Dios del cielo y roguemos que en su infinita misericordia nos haga vivir en el Espíritu todos los días de nuestra vida y que no seamos gente del desierto. Porque Agar se regresa, ¿fue humilde? No. ¿Fue sencilla? No. Siguió ofendiendo a Sara y volvió de nuevo al desierto, sí. Tuvo que volver de nuevo al desierto. ¿Por qué? Porque las personas que caminan en el desierto espiritual, hablamos, es unas personas que caminan con desprecio. ¿Qué es el desprecio? Es desestimación, falta de amor en la vida, como dice el salmista, con lengua engañosa y mirando con desprecio, así como Agar vio a Sara. Con ese pecado, de nuevo regresa ella al desierto para que ablandar su corazón, pero no lo logró. Y también vemos que Jesús vivió parte de eso. Dice la Biblia que Jesús fue lleno de burla, de desprecio. Y eso lo leemos en Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le viste con un espléndido manto y lo envió de nuevo a Pilato. Pero ese manto que le vistió de púrpura o hermoso fue para burlarse de él, porque no era una burla agradable. Y Jesús vivió eso. Por eso es que nos enseña que no debemos amar la mentira, tampoco debemos tratar a nadie con desprecio y burla. Es que se lo merece, decimos muchas veces. Puede ser que se lo merezca, pero como hijos de Dios no podemos ser gente del desierto. No podemos ser gente que viva en la carne. No podemos ser gente que se deleite para hacerle daño a su prójimo. La Biblia dice que debemos amar y rogar, debemos ponernos delante de su gloria para alcanzar misericordia. Y cuando nos suceda eso, hagamos como el salmista, que se enmudezcan los labios mentirosos y arrogantes, que hablan contra el justo soberbia y desprecio. Oremos al Dios del cielo, Señor, enmudécelos. Fíjese que en una oportunidad estábamos orando con una hermana. Me dice, la petición delante de Dios es para que mi esposo deje el vicio del alcohol, porque por estar tomando tanto no trae suficiente gasto a la casa y hay mucha necesidad en el hogar, porque todo recibía su sueldo de su trabajo a tomar. Y empezamos a orar, enmudece esos labios, cierra sus labios,
que no tome ese licor, aunque se lo ofrezcan, aunque se lo regalen. Por favor, Señor. Y así estuvimos orando 1 semana, 2 semanas. Y un día llega bien enojado el esposo a su casa y le dice, estoy que no me entiendo. ¿Qué pasó?, le dice ella. Me regalaron un licor finísimo y no lo pude tomar. No, yo que he tomado todo el tiempo, no pude tomarme licor. Estoy asustado. ¿Qué me pasa?, dijo. Y entonces vimos que la mano poderosa de Dios le estaba cerrando la boca. Oremos para que no le digamos nada. Oremos delante del Todopoderoso para que Él cierre los labios del mentiroso, del burlador, de los arrogantes. Para que el desprecio que sale de sus labios se queden callados y no lo pronuncien. Y así no poder ser lastimados, para que nuestro corazón tampoco se haga un corazón del desierto, sino que juntos glorifiquemos el nombre del Todopoderoso. Entonces, quiere decir que el hombre o la mujer del desierto siempre se va a estar burlando de su prójimo. Los sacerdotes y los escribas se burlaron de Jesús porque le mandaban emisarios para que ponerle trampa y burlarse de él. Pero Jesús se los conocía bien. No les permitió que se burlaran. Y sí les permitió, pero los dejó callados con la respuesta. Un día le tentaron y le dijeron, es lícito dar impuesto al César. Y querían tentarlo ahí, burlarse de él. Y Jesús les dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué respuestas más hermosas. Jesús tiene las respuestas para nosotros por el Espíritu. Nos va a ayudar y Él va a glorificar su nombre. ¿Se recuerdan de los hermanos de José? Cuando ya llegaron a Egipto y los tuvo ahí, aquellos hermanos que se burlaban de él, aquellos hermanos que lo vendieron como esclavo. Ahí los tiene enfrente. ¿Y qué hizo él? Se mostró, porque lo vieron con vestiduras hermosísimas, mucho más hermosas que la que el padre le había puesto, porque fueron vestiduras reales. Aunque el padre le puso vestiduras especiales, en el reino Dios de Egipto le permitió vestir con vestiduras mucho más hermosas, más delicadas. Y cuando lo ven, no lo reconocen. Pero él los tenía en sus manos como para hacer venganza. Pero él no era un hombre del desierto. Él era un hombre justo, temeroso de Dios, bondadoso, y siempre procuró ser un líder para hacer el bien. ¿Qué dice la Escritura? Que se presentó a él, yo soy José. Y los hermanos, ya me imagino la cara que han de haber puesto los hermanos, ya nos van a matar. Pero no teman, le dijo. Dios me trajo a este lugar para socorrerlos, para ayudarles. Traigan a mi Padre, que disfrute de lo que Dios ha preparado por mi vida. Aleluya. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si tenemos un hermano que nos hostiga, que nos ofende, que nos lastima? Decirles sus verdades, quejarnos, reclamar. ¿Estamos en lo correcto? No, pero es lo que hacemos. Pero cambiemos nuestra manera de hablar y de pensar, porque el testigo perverso dice, se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Y Jesús también ya se había dicho en Lucas 18:32 que sería entregado a los gentiles y sería objeto de burla, de afrenta, y que sería también escupido. Todo eso lo vivió el Señor Jesucristo. Y entonces nos dice la Escritura que somos como arbustos en el yermo cuando practicamos mantenernos en ese desierto. Y no veremos el bien cuando venga. Y si al contrario van a ver, se dice que habitará en pedregales en el desierto.
tierra salada y sin habitantes. Eso es el problema. Cuando hablamos de tierra de pedregales, eso quiere decir un corazón duro, un corazón que no se ablanda con nada y que Dios posiblemente estará hablando una y otra vez, pero no va a poner oídos porque su corazón se endurece, su corazón no está presto para oír la voz de Dios y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Jesús el Hijo de Dios, vino a vivir en carne propia las actitudes de los hombres del desierto, de las mujeres del desierto. Qué bueno sería que escapáramos de esas actitudes y nos presentáramos delante de Dios necesitados de cambios. Ahora vamos a cambiar nuestro desierto. Cambiemos nuestro desierto. Dice la palabra de vida es la que cambia nuestro desierto, pero poniéndola por obra y con sumisión, confiando y teniendo amor, revestidas de humildad, porque entonces brotarán aguas en el desierto, como le sucedió a Agar. Se recuerda que vimos que por segunda vez ella se va al desierto. Abraham le preparó su agua, su comida para un tiempo, pero se acabó. En el desierto la vida del espíritu se acaba. Si no seguimos trabajando en una vida espiritual, se termina. Por eso la Biblia nos habla de que no seamos perezosos, sino fervientes buscando al Dios del cielo. Y entonces, cuando Agar vio que ya no había agua ni comida, se fue a lo lejos a llorar y le dejó ahí, no quiero ver cuando se muera. Y el muchacho había oído del Dios de Abraham. Ahí buscó a Dios. Buscó a Dios y un ángel le abrió los ojos a Agar por el clamor del muchacho. Y ahí brotaron aguas para que bebieran y para que se llenaran y no murieran. El problema es que en el tiempo de angustia podemos clamar a Dios, pero al igual que Agar y su hijo, quedarnos siempre en el desierto. Nos dieron aguas de vida para salir del desierto, pero permanecer en el desierto es algo que solo Dios nos puede libertar. Esas malas costumbres que traemos desde la niñez seguramente porque nacimos en hogares no cristianos y que ahí están grabadas en el fondo de nuestro corazón, debemos sacar la luz y avergüenza, porque dice la Biblia que habitó en el desierto. Habitó en el desierto. Ahí se quedaron viviendo. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces dice Primera de Pedro 5:5, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y dice, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere decir que cuando Ismael oró a Dios, Dios le escuchó porque ¿qué hizo ahí? Humilló su corazón y vio con respeto al Dios de Abraham. Y cuando lo vio con respeto en ese momentito, el auxilio de Dios vino con él. Qué interesante, porque le dijo que no temiera, que había sido oída la voz de Dios. Dios allá en los cielos oyó la voz de Ismael y cambió su desierto en un momentito de aguas vivas para que entrara a la vida su alma. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué se hizo? Se hizo del desierto. Qué triste, ¿verdad? Cuidado con nuestra vida espiritual. Podemos hacernos del desierto. Podemos tener vida abundante por la sangre de Jesucristo, pero nuestras actitudes, nuestra burla, nuestro desprecio, nuestro vivir en la carne, no nos va a hacer llegar muy lejos. Nuestra vida va a ser detenida y no vamos a avanzar en una vida del Espíritu,
Por eso es que ponemos ese ejemplo de Agar. Y también podemos poner otro ejemplo terrible, Jezabel. Jezabel fue una mujer potenciada en la carne para hacer daño, y Acab lo derrotó, lo manipuló de tal manera que a Dios le desagradaron sus obras, sus hechos. Qué tremendo es ser mujeres del desierto, mujeres que no saben amar la vida del Espíritu. Recordemos siempre que la carne está potenciada por los dardos del maligno y anda como león rugiente, devorando la vida espiritual. Él roba las riquezas que Dios nos da y lo hace a través del pecado. En la vida del desierto no es una vida de gozo y paz. No podemos ser mujeres sujetas. Agar no fue una mujer sujeta. Agar sencillamente vivió conforme a lo que fue enseñada en el inicio. En la vida de Egipto y como sierva, no le permitió ver más allá de un Dios todopoderoso. Entonces, el desierto no nos hace estar sujetos a la autoridad. Dios quiere que su autoridad gobierne nuestro corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos estamos sujetando a la autoridad de Dios? Cumpliendo y poniendo por obra su palabra. Tenemos que llegarnos a Dios. Tenemos que revestirnos del Espíritu Santo y suplicar al Padre. Ayuda, ayuda, no quiero ser del desierto. Quiero caminar en las aguas, porque la Biblia dice que desde el cielo hay un río que inunda la tierra a los que le buscan. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua para dar fruto a tiempo. Somos plantío de Dios cuando nos negamos al pecado, el pecado de la carne con sus diferentes manifestaciones, y nos ponemos a la autoridad dada por Dios por su palabra. Su palabra es la autoridad que debe gobernar nuestro corazón. No pequéis, dice la Biblia. Pues no pequemos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, en la ira y en la maledicencia. No lo hagamos aunque hayan ganas. Dice desenmascaremos, la vimos en el tema pasado. Desenmascaremos el pecado. Se siente bien. Son armas para pelear, pero a Dios no le agradan. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en Dios y buscar agradarle a Dios. En esta tierra, busquemos agradar a Dios. Él va a dirigir nuestros pasos. Él va a poner luz en nuestro caminar. Ya vimos que el que está a la sombra del Altísimo, la luz le guarda, la luz le ilumina su camino. Debemos buscar estar revestidos de humildad. Salgamos del desierto, revistámonos de humildad. Seamos todos de un mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir que la Biblia nos habla? Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. La Biblia dice que Jesucristo vino para ser humilde en la tierra. Y Él dice, tomen mi yugo, es fácil, es ligera mi carga. Sean humildes. Eso, si buscamos el poder del Espíritu Santo, vamos a ser humildes y sencillos delante de Dios, porque va a haber mansedumbre, paciencia. Aprendamos a soportarnos los unos a otros en el amor de Dios, porque el amor de Dios nos reviste de gracia y el amor de Dios es el que va a vencer. La Biblia dice que está la paciencia, la benignidad, están todos los frutos del Espíritu. Pero el que tiene el primado en todas las virtudes del Altísimo Dios es el amor. Si nos vestimos de amor, en todos los temas que miremos vamos a ver el amor, porque el amor sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo vino a mostrarnos su perfecto amor.
Con sencillez se humilló el Señor, sí. Se humilló hasta lo sumo, dice, siendo Dios, dejando su trono de gloria. Por eso dice el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que tú lo visites? O el Hijo del Hombre para que lo tomes en estima. Porque Jesucristo es Dios, sentado por la eternidad a la diestra del Padre. Vino por 33 años a vivir en la tierra. Todos los desprecios, la burla, todo lo malo, todo lo negativo. Muchos le rechazaron, no le aceptaron, siendo el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, se vistió de humildad, siendo Dios. Entonces nosotros debemos revestirnos. Cuando uno se viste y se reviste es porque está buscando doble vestidura de humildad. La necesitamos en nuestro diario vivir. Efesios 4:2 dice con toda humildad, mansedumbre, y algo que debemos buscar con todo nuestro corazón es la paciencia. No tenemos mucha paciencia. Debemos de ir a la longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Larga paciencia. No tenemos que ser mecha corta. Tenemos que tener larga paciencia. Si tenemos solo paciencia, pueda que sea pequeñita. Busquemos mejor la longanimidad, donde la larga paciencia del Espíritu nos revista y podamos llegar a soportar lo que no nos parece bien y alcancemos así la gracia de Dios en nuestras vidas. Salir del desierto no es fácil, porque seguramente hemos caminado en el desierto una y otra vez, pero nuestro Padre Celestial nos reviste de gracia. Entonces regresemos a Agar. ¿Fue una mujer humilde Agar? No. Hay gente que dice, así nací y así me voy a morir, como Agar, del desierto para no tener una vida de victoria. No se esforzó, no fue valiente, no caminó viendo al invisible, caminó viendo cómo burlarse de sus semejantes. Cuidado con la burla, es pecado. Cuidado con estar ofendiendo a los demás, es pecado. Tal vez se lo merezcan, pero su palabra dice que Dios debe de darnos gracia y caminar en sencillez de corazón. A Agar se le presentó el ángel 2 veces. La visitación de Dios no va a ser negada a nadie. Nos va a hablar de muchas maneras. Nos habla a través del Hijo, nos habla a través del Espíritu, nos habla por su palabra, nos habla por la predicación de su palabra, nos está recordando en nuestra conciencia, ha puesto un dispositivo glorioso que nos dice, no lo hagas. Pero cuando no oímos la voz de nuestra conciencia, entonces nuestra conciencia se va apagando la voz que Dios permitió que estuviera ahí y se endurece el corazón. Qué tremendo ver a Agar, una mujer que estuvo en casa de Abraham, en casa de aquel hombre que se le llama el padre de la fe, que se le llama el hombre que confió en Dios, que caminó agradando a Dios, viviendo una vida. Le dijeron, deja la casa de tu padre y de tu parentela. Yo te voy a mostrar un camino, síguelo. Es lo que Dios nos está diciendo ahora. En el Salmo 45, ahí dice también a la mujer, deja la casa de tu padre y sígueme y te hermosearé con la palabra. Debemos aprender a hermosear el alma por medio del Espíritu, por la palabra, por la entrega. Vamos al altar para que ahí sea quemado toda la carne que exista dentro de nosotros. Cristo viene pronto. Tenemos que caminar en luz.
y no ser gente del desierto. En el desierto podemos oír la voz de Dios, claro que sí, pero no nos va a aprovechar de nada, porque nuestro corazón no es un corazón sabio y entendido. Qué tremendo que teniendo la visitación de Dios, la palabra viva y eficaz, la sangre de Jesucristo para echar mano y buscar ser más que vencedores, llegue el tiempo en que Cristo venga por su novia y nos encontremos en el desierto. La gente del desierto no sube al cielo porque sus obras no son de acuerdo a lo que Dios ha preparado para nosotros. Caminemos en una vida del Espíritu, dando gloria, honra al Dios del cielo. Hebreos 12:12 nos dice, por tanto, fortaleced las manos débiles. Nos hacemos débiles cuando no tenemos buenas obras, cuando solo señalamos. Este dedo señalador que nos señale para nosotros. Como Adán y Eva nos dejaron la enseñanza de señalar al otro, esa enseñanza no la recibamos. Señalémonos nosotros, fortaleciendo nuestras manos delante del Dios de gloria y que las rodillas siempre estén delante del trono. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es poderoso para sacarnos del desierto y caminar en novedad de vida. Estos tiempos, un año de no estar en la casa de Dios, si no trabajamos oyendo la palabra por estos medios, muchos se hicieron del desierto, afloraron la carne y deben ahora fortalecer las rodillas, ir a la presencia de Dios, a orar delante del trono de la gloria de Dios y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. La falta de ejercicios espirituales nos llevan a una vida espiritual sin fortaleza, sin fuerza. Nos hace gente del desierto. Y en el desierto, ¿qué es lo que se potencia? La carne. Y la carne, nos dice la Escritura, que tenemos muchas situaciones difíciles, adversas. Caminemos viendo al Dios de la gloria, caminémonos encontrando con el Todopoderoso, busquemos delante de Dios, no ser gente del desierto. Acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia, recibamos el oportuno socorro. Para eso apareció el Hijo de Dios, para librarnos de ser gente del desierto, y Él nos quiere llevar a la tierra prometida, a la gloria y a la gracia de nuestro Dios y Salvador. ¡Qué bendición! La vida del Espíritu es la que debemos buscar. Neguémonos a ser gente del desierto y potenciar las obras de la carne. Oramos en esta hora y le pedimos a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros. Busquémosle con todas nuestras fuerzas, porque su palabra nos dice que reconciliémonos con Dios mientras Él esté en nuestros corazones. Busquémoslo con todas nuestras fuerzas mientras está cercano. Caminemos buscando al Dios eterno, no satisfaciendo las obras de la carne, porque deben ser enmudecidos los labios mentirosos, arrogantes, y debemos buscar al Dios del cielo, porque las obras de la carne son evidentes y hay mucha inmoralidad, impureza, sensualidad, y no debemos caminar en esa manera. También la idolatría puede estar en nuestro corazón. Ya vimos las envidias, son cosas semejantes con las cuales son para llevarnos al desierto. Oramos a Dios, pidámosle con todo nuestro corazón que tenga misericordia de nosotros. Padre, venimos delante de tu trono.
por favor, Señor. Nos hacemos necesitados de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, por favor. En el nombre de Jesús venimos a renunciar a ser del desierto. Ya vimos lo que significa estar en el desierto. Es vivir en la carne, aflorar las pasiones de la carne. Dios del cielo, tú no nos has llamado a ser gente del desierto. Nos has llamado a ser gente del Espíritu, a caminar conforme a tu palabra. Señor, por favor, danos tu palabra, que podamos caminar buscando los frutos del Espíritu, que esa conducta cristiana, Señor, sean siempre de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de fidelidad. Danos un corazón manso y humilde, pero también danos, Señor, la capacidad de tener dominio propio, porque no queremos vivir en el desierto. Queremos vivir en el Espíritu. Y, Señor, no queremos ser gente vanagloriosa. Queremos caminar viendo al invisible. Queremos no ser sorprendidos en ninguna falta, porque tenemos la luz de Dios. Padre, por favor, visítanos con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Restaura nuestro espíritu. Si hemos caminado en el desierto, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre. Estamos siendo instruidos para quitar de nosotros esas cargas, Señor, que llevamos en nuestro corazón. Ayúdanos a buscar tu nombre. Ayúdanos a creer en el poder de Dios. Señor, y sacamos a luz y a vergüenza toda operación de las tinieblas, todo aquello que nos impida ser gente del Espíritu, gente llena de tu gracia y de tu misericordia. Ten misericordia de tu pueblo, Padre Celestial. Oramos para que estos tiempos difíciles no sean tiempos para tomarlos y que haya negligencia en nuestro diario caminar. Por favor, ayúdanos, bendícenos, derrama de tu misericordia en medio de estos tiempos. Haznos gente amada de la palabra, Señor, que caminemos en el Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu sobre nosotros. Intercéptanos en ese camino que llevamos. Danos luz. Queremos habitar bajo la sombra del Altísimo. Señor, mira las cargas de tus hijos. Mira las situaciones difíciles en las que están caminando. Padre, en el nombre de Jesús y por la gracia de tu Espíritu Santo, visítanos de tal manera que agrademos delante de tu trono nuestra vida. Enséñanos, te suplicamos, Señor, haznos una vida espiritual. Negamos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a ser gente del desierto, porque hay luz, hay palabra, hay poder y un Dios compasivo y misericordioso. Gracias, Señor, tú eres fiel y verdadero. Te amamos y te bendecimos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, les guarde. Les esperamos los viernes a esta misma hora y notifíquenos si usted necesita algo. Escriba en la página de las mujeres y ahí vamos a estar orando siempre por usted. Dios le bendiga y le guarde.